preparar y el equipo coordinador el foro este año y lanzamos la idea de experiencia paciente, estuvimos buscando una persona que nos pudiera dar un enfoque global al tema. No tan centrado solo en paciente, no tan centrado exclusivamente en sanidad, sino que tuviéramos en esta primera ponencia un enfoque más general. Y ahí delante nos apareció Ignacio. Ignacio, por favor. Ignacio Herrero es de Customer Spirit, ha tenido la oportunidad de compartir experiencia cliente en múltiples sectores y nos pareció que era la persona más indicada para poder hacernos esta primera introducción a la jornada. Por lo tanto, a él le cedo la palabra, cambiamos... No, cambiamos la presentación... Y si no la buscamos. Estaba por aquí abajo, yo creo. Sí. Estaba aquí abajo, estaba aquí abajo. ¿Sí? Sí. A ver, un momento. ¿Qué es? Vale, yo me voy a mover, o sea que no hay problema. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al Hospital Gregorio Marañón por organizar esto, a su gerente especialmente, al viceconsejero y a Ignacio como secretario general del Club de Excelencia. Gracias también a Alberto Pardo y a Miquel Inaira, que me han ayudado mucho en definir un poco qué es lo que podría resultar más interesante para trasladaros hoy, ¿no? Además, yo siempre que me invitan a participar o a trabajar en algún proyecto relacionado con la sanidad, no me puedo negar porque me hace especial ilusión, ¿no? Todos tenemos, bueno, no sé si todos, yo tengo una vocación frustrada, en mi caso es la medicina, ¿no? Tuve la ocasión de conocerla porque tengo dos hermanas médicos y cuando estudiaban me ponía a su lado, no entendía absolutamente nada, el Sobota en todo caso, lo entendía un poco porque los dibujos eran fáciles de entender, pero realmente luego mi carrera profesional la he desarrollado siempre con clientes, que la verdad es que no está tan alejado de lo que hacéis con los pacientes. Es decir, que al final tenemos muchos más puntos en común de los que probablemente pensemos inicialmente, ¿no? Pues bien, sin más, vamos a dedicar esos 30 minutos a profundizar en la experiencia del cliente y sobre todo a cómo implantar un sistema de gestión de experiencia del cliente en las compañías para encontrar la excelencia de la que tanto hablamos, ¿no? y tan necesaria se hace cada día. ¿Por qué? Pues porque esto que tenemos aquí probablemente se aleja mucho de la forma de pensar que tenemos todos nosotros, ¿no? Actualmente. Afortunadamente esto ya no vale. Es cierto que esto en algún momento sí que valió. Esto hace 200 años aproximadamente era válido. No sé si en el corto o el medio plazo, pero desde luego dio guerra, ¿no? Dio que hablar. Es cierto que, claro, desde entonces han ocurrido muchas cosas. Podríamos hacer un repaso de cómo ha ido la evolución en estos 2 siglos, pero realmente, como ya lo sabemos y lo hemos estudiado, lo que queremos ver es dónde estamos hoy. Y hoy estamos aquí, hoy estamos en la era del cliente. Y la era del cliente en la que pasan estas cosas. Estos son nuestros clientes, estos son nuestros pacientes, estos son vuestros compañeros de trabajo en muchos casos, estos son los empresarios de éxito en algunos casos también, y estos en muy poco tiempo son nuestros jefes. Por tanto, más vale que entendamos bien qué está pasando, ¿no? Más vale que entendamos bien que estamos en la era del cliente y que en mayor o menor medida todos nosotros somos un poco adolescentes. Todos nos hemos hecho en la forma de relacionarnos entre nosotros e incluso y sobre todo con las compañías, nos hemos hecho más impacientes, ¿no? ¿Quién aguanta una web que no se cargue en más de 10 segundos? En menos de 10 segundos. O que llame por teléfono a Contact Center y que no te responda, ¿no? Nos hemos hecho impacientes, como los adolescentes. Nos hemos hecho infieles, cambiamos de amigos, cambiamos de compañías, cambiamos de canal por el que nos relacionamos con la compañía incluso. Y como buenos adolescentes, además, no hacemos caso a nuestros padres. No hacemos caso a la publicidad que nos dice las compañías. No hacemos caso, si vamos a un hotel, no se nos ocurre mirar únicamente las fotos del alojamiento, de cómo está. No, hoy es casi más arriesgado irse a un alojamiento, a un hotel, sin comprobar las opiniones de terceros, ¿no? De gente que ni conocemos.
Por tanto, cada vez más todos somos más adolescentes. No sé si tanto como para arriesgarnos nuestra vida con tal de vivir esta experiencia, que para ellos además la viven no solamente cuando lo hacen, sino cuando lo comparten. Y no solo cuando lo comparten, sino cuando obtienen el reconocimiento, cuando tienen los famosos likes. Es decir, esa es la experiencia que quieren vivir ahora mismo, esa es la experiencia de la que hablamos. Pero como os decía, todos estamos más o menos, en mayor o menor medida, con esas mismas características. Y aquí tenemos varias generaciones que estamos conviviendo todos. Se habla de la generación silenciosa, de los baby boomers, de la generación X, de los millennials, ¿no? No hay un evento que se precie hoy en día en el que no se hable de los millennials, ¿no? Si no dices la palabra millennial, pues vaya ponencia, ¿no? Esto no tiene gracia. Bueno, yo ya he cubierto el cupo. Ya están los millennials, pero no nos obsesionemos con esos, porque todos nosotros somos un poco así. Todos buscamos experiencias. Buscamos de las compañías que nos den fundamentalmente tres características, tres cosas fundamentales. Primero, la personalización. Que yo sienta que la empresa se preocupa por mí. Que yo sienta que están pensando en mí cuando hacen algo. Es decir, eso es lo que nos gusta a todos. Oye, estos se preocupan por mí. Me están haciendo una oferta personalizada. Ahí vemos unas cuantas compañías. Es decir, en función de la música que yo escucho, esta compañía piensa en mí y me sugiere nuevos grupos o nueva música, nuevas películas en función de mis gustos. Eso es personalización absoluta, ¿no? Es verdad que no contratamos. Yo cuando me suscribí a Spotify lo quería para escuchar la música que a mí me gusta. No les pedí que me recomendaran, pero ellos me recomiendan algo, han personalizado, han dado un paso más allá en mi necesidad. Primero, la personalización. Segundo, la transparencia. Todos queremos que las compañías cada vez más, ya no vale lo de hace 200 años, que sean transparentes, que nos compartan exactamente con mucha profundidad lo que piensan los usuarios de cada servicio, de cada producto, lo que está pasando ahí. Y tercero, que nos lo pongan fácil, además. Es decir, y esto vale para cualquier sector, la personalización, la transparencia y la sencillez. Que nos lo pongan fácil, házmelo fácil, porque no me voy a cambiar. En la medida en que me pongas fácil la forma de consumir contigo, pues voy a seguir contigo. ¿Para qué me voy a cambiar? Si cambiar me va a complicar más. Voy a seguir contigo, pero me lo tienes que hacer fácil, ¿no? Aquí tenemos muchos ejemplos de compañías que han nacido desde la óptica de los clientes, desde la perspectiva de la necesidad de los clientes, poniendo a los clientes en el centro, y que todos nosotros, ya seamos de la generación que seamos, sin necesidad de que nos subamos a ningún sitio a hacernos un selfie, todos nosotros consumimos con esas compañías cada día, ¿no? Con varias de estas. Por tanto, algo está pasando, todos hemos cambiado en parte. ¿Por qué? Porque lo que buscamos son las experiencias. ¿Y qué es la experiencia? Porque hablamos tanto de la experiencia de cliente que a veces es bueno fijarnos en una definición, ¿no? Y la experiencia de cliente, la experiencia de paciente, me da igual, la experiencia del ciudadano, se habla en el caso de las administraciones públicas, da igual, ya es la experiencia de nuestros clientes, es un recuerdo, es el recuerdo que se genera en la mente del consumidor como consecuencia de su relación con la marca. Es decir, es una emoción, un recuerdo. ¿Para qué queremos que nos recuerde como compañía? Pues para que repita con nosotros, para que nos recomiende, porque estamos viendo que la gracia del chiste actual es recomendar, es comentar lo que estamos haciendo, lo que vivimos, cómo lo estamos viviendo. Esa es la generación que estamos viviendo ahora. Todos nos gusta compartir lo que hacemos, pues si nos recuerdan, lo recomendaremos. Es decir, que estemos permanentemente... Claro, hay emociones y emociones. No es lo mismo hablar de la emoción que te produce ir al supermercado con la emoción que te genera estar en el médico o entrar en el hospital. Hace poco oía una persona que decía que él entendió el significado de la palabra miedo cuando vio cómo bajaban a su hijo al quirófano. Bueno, eso es una emoción, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que gestionar. En cada sector tiene sus particularidades, pero en todos los sectores están trabajando en la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque es negocio, es una estrategia de negocio. No nos creamos que esto es solamente cuestión de la calidad y buscar la excelencia es de un solo departamento. Esto es una estrategia de negocio que tiene que aplicar a toda la compañía. Y esto es la primera lección básica, ¿no? La experiencia de cliente es una estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque genera ingresos. Y vamos a ver todo lo que tenemos que hacer todavía, ¿no? Porque, claro, hablamos mucho de experiencia de cliente, se habla cada vez más de muchos términos relacionados con la experiencia de cliente, pero lo que tenemos que hacer es actuar, es ya pasar a la acción, ¿no?
Vamos a ver un repaso rápido por la terminología que estamos viendo últimamente. Hemos hecho un análisis en Google Trends, es una herramienta que está al alcance de todos, ¿no? Metes en Google y buscas un término, cómo se ha buscado, cómo ha evolucionado la búsqueda, ¿no? Este es el Customer Journey Map, ¿no? Que todos hablamos ahora del pasillo de cliente. ¿No? Pon un pasillo de cliente en tu vida y ya te cambia la compañía. Bueno, pues tampoco es la panacea. Es una herramienta muy útil, muy práctica para algunas cosas, pero no nos volvamos locos, ¿no? Entonces, vemos la evolución en los últimos 10 años de las búsquedas del Customer Journey Map y cómo en los últimos años ha crecido exponencialmente. Claro, efectivamente, se está hablando más, cada vez se habla más de Customer Journey Map. Pero ¿qué pasa? Que esto Google nos lo pone proporcionalmente. Y si lo comparamos con otro concepto que sí que sonará mucho también, que es Patient Experience, que estaréis ya cansados de seguir escuchándolo. Bueno, pues empezó antes, es verdad, se está acelerando mucho, pero también hay en relativo se busca mucho más que el Customer Journey Map. Es decir, que aquí hay una necesidad de buscar estos términos de, oye, ¿qué es esto? ¿Esto de qué va? Pues lo pongo en Google y a ver qué pasa, ¿no? Si lo comparamos con Customer Experience, pues lógicamente Customer Experience está mucho más, se busca mucho más, está más extendido porque aplica a muchos otros sectores, ¿no? Por tanto, lógicamente, se busca más. Es decir, que se está buscando mucho, que parece que estamos hartos de oír hablar de esto y que tenemos que empezar a actuar porque estamos hablando mucho de esto. Pero tranquilos, porque todavía nos queda mucho recorrido, ¿no? Hay gente que nos gana en las búsquedas por Google, hay gente que nos gana por goleada, como es el caso, ¿no? Que nos deja, en relativo ya nos deja a todos por el suelo y ya puestos a completar el estudio, pues que no podía faltar el presidente de algún país, ¿no? Es decir, que en definitiva tenemos mucho por recorrer. Esto no hace más que comparar las búsquedas que tenemos de Customer Experience, de la experiencia de cliente, que obviamente es algo que cada vez se está buscando más, pero que tenemos que pasar a la acción, hay que pasar al siguiente nivel. Y para pasar a la acción, a veces nos complicamos demasiado. Nos complicamos mucho porque empezamos a establecer qué sistema, qué hacemos, qué herramientas uso, qué departamento lo lidera, cómo lo pasamos al comité, qué podemos hacer de experiencia de paciente. Bueno, no nos volvamos locos, esto es mucho más sencillo. Y para explicaros con mucha sencillez en qué consiste, cómo implantar un sistema de gestión de experiencia de cliente, os voy a compartir una historia real. Una historia real con la que tuve contacto hace unas semanas trabajando en un proyecto aquí en España y os presento para contarlo al doctor Sam Semberis, psicólogo clínico, no sé si conocéis algunos, psicólogo clínico de origen griego, criado y educado en Estados Unidos y Canadá. Él fundó una organización que se dedica a buscar alojamientos a todos, porque su objetivo es que ninguna persona en Occidente no tenga vivienda, es decir, dar acceso a la vivienda a todas las personas, ¿no? Acabar con el homeless, con los mendigos, con los vagabundos, ¿no? Y el Housing First es este movimiento, es primero les damos una vivienda, ¿no? Él trabajaba de psicólogo clínico en un hospital en Nueva York, precisamente con un hospital psiquiátrico, perdón, con adicciones, con gente enferma con adicciones y enfermedades mentales. Y venían a verle todos los días, bueno, trataba a muchos pacientes. Un día volviendo a su casa, él cuenta, cuando le preguntan, ¿pero cómo contaste esto? ¿Por qué se te ocurrió? Esto fue a finales de los 80, a principios de los 90. Un día volviendo a casa, él se dio cuenta que había uno de los mendigos, era uno de sus pacientes, que le había tratado el mes anterior y dijo, qué fracaso si estoy tratando de las adicciones y resulta que siguen en la calle, ¿no? Entonces se paró y se puso a hablar con él y le escuchó. Y lo primero que hizo fue escuchar desde un sitio diferente al que solía hacerlo. Les escuchaba en el hospital, pero con los protocolos que tenía. Se puso en el lugar del cliente en la calle y se puso a escucharlos. Y escuchándole se dio cuenta que esa persona lo único que quería era una vivienda. Ya se curaría de las adicciones. Quería recuperar la dignidad de que la gente le mirara. Por la calle no te miran si eres mendigo. En una vivienda los vecinos te dan los buenos días, ¿no? Casi todos. Les escuchó y recuperó esa dignidad. Entonces, cuando le escuchó y el mendigo quería una vivienda, lo siguiente que hizo el doctor Sam fue empezar a diseñar un plan. ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir, se encontró impotente, dice, tenemos un hospital especializado en esto, tenemos protocolos, ambulancias, medicamentos, tenemos todo, pero estamos fracasando porque no le podemos dar lo único que quiere nuestro cliente. Le podemos dar todo esto, pero el cliente lo que quiere es una vivienda. Empezó a diseñar el plan,
involucró al resto de sus colegas, a los responsables del hospital, a las administraciones públicas, administraciones locales, empresarios, inversores privados, y empezó a diseñar lo que años después es una organización enorme, ¿no? Y consiguió con un apartamento meter a una persona y luego uno tras otro, todos los mendigos, ¿no? El sistema público, claro, el sistema tradicional, sanitario en Estados Unidos y en general es primero cura las adicciones y luego ya le procuramos una vivienda cuando tenga derecho, cuando pensemos que pueden tener acceso a esa vivienda. Pero él dijo, no, primero es la vivienda y ya se curarán. Y lo más importante, se puso a actuar y lo demostró con resultados. Lo demostró porque a los 18 meses la tasa de éxito era del 84%. 84% de los pacientes que les había proporcionado una vivienda seguían viviendo y además estaban mejorando de sus adicciones. Y además lo demostró con resultados numéricos, con cantidad, con euros. Es verdad, cuando hablamos de sanidad, y en diferentes entornos, en la pública de una manera, en la privada de otra, la cuenta de resultados igual queda algo más alejada. Pero al final esto va de ganar dinero, esto es una estrategia de negocio como todas, ¿no? Y se dio cuenta que el coste que tenía incorporar una persona en una vivienda era mucho más bajo que lo que suponía el sistema tradicional, que ingresar en el psiquiátrico, salir, volver a la calle, volver a las urgencias, otra vez a la consulta de psiquiatría. Es decir, se dio cuenta y lo demostró con números que el consumo diario en dólares era mucho más bajo. Bueno, pues ya está. Esto es, así de sencillo, esta es la metodología que tenemos que seguir para diseñar un sistema de gestión de experiencia de paciente o de cliente, y en cualquier sector, y aquí da igual que sea B2B, que sea con B2C, o sea, retail, da igual, porque esto va de personas, esto va de que nosotros seguimos exactamente esta metodología de Customer Spirit para los proyectos en los que trabajamos, que tiene estos 4 pasos: escuchar, diseñar, involucrar y actuar, y solo así, y solo siguiendo los 4 pasos, conseguimos obtener resultados, ¿no? Vamos a ver ahora la metodología un poco en detalle, sin extendernos demasiado. Se me ha ido Miquel, pero yo controlo el reloj. Entonces, la primera fase es escuchar. ¿Y escuchar para qué? Pues porque hemos visto que estos son emociones. Si la experiencia del cliente es el recuerdo y el recuerdo son emociones y la emoción que les provoca hacer un selfie, hay que situar esas emociones en el centro de la estrategia. Esto va de medir, de poder escuchar esas emociones y además escucharlas desde la óptica, como hizo el doctor, de nuestros pacientes. No escuchar con nuestros protocolos, con nuestro lenguaje, con nuestra forma de preguntar. No, escuchar y entender bien lo que nos están diciendo los clientes. Esta es la primera fase, fundamental. ¿Qué ocurre? Que aquí hay hay muchas empresas que se obsesionan con hacer muchas encuestas, ¿no? Y a veces ya te da miedo irte de viaje, coger un avión, irte a un teatro, a un restaurante y volver, porque vuelves a casa y tienes 7 correos con encuestas, ¿no? Entonces, escuchar no siempre es preguntar, escuchar es observar, escuchar es leer lo que está pasando en las redes sociales y hay que situar en el centro de la estrategia esa escucha. ¿Por qué? Para poder actuar. Nos dice una consultora americana que solamente el 2% de las empresas que tienen un programa de voz de cliente, es decir, de encuestas, solamente el 2%, que es la etapa, el nivel más alto, transforman de verdad la compañía en función de lo que les dicen sus clientes. Todos los demás nos dedicamos a eso, a recolectar datos, a recoger los datos, a analizarlos. Algunos colaboradores, es decir, que entre las diferentes áreas ya los manejan, pero lo normal es que esté la dirección de calidad y en función de cada empresa, los que sean, los dueños de la voz de cliente recogiendo datos y nada más. Entonces, claro, luego tiene una encuesta que le pones a todo un 0 porque estás enfadadísimo y no te llama nadie y lo que generan es justo más enfado. Decir, oye, ¿para qué me preguntas? Pero si, ¿qué más te da? ¿Para sacar una media? ¿Para hacer una estadística? Porque te he puesto un 0 en todo y no te preocupa. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos que hacer. El otro día oía a un consejero delegado de una compañía enorme de España decir, ¿no?, muy orgulloso de que tenemos más de 400.000 encuestas a lo largo del año. Bueno, ¿y qué? Quiero decir, ¿ese es el indicador? ¿O el indicador es, yo qué sé, cuántas acciones hemos puesto en marcha en función de las encuestas que hemos hecho? Porque es muy diferente el enfoque, ¿no? Ya no es hacer encuestas por hacerlas, es con esto voy a hacer algo. Bueno, primera fase, escuchar, fundamental desde fuera y de verdad para hacer algo.
La segunda es diseñar herramientas que nos ayuden a seguir en el sistema de la gestión de la experiencia. Y aquí hay muchas, podemos hablar de un montón de herramientas distintas. La más habitual es el Customer Journey Map, como veíamos al principio, el pasillo de cliente. Pasillo de cliente, que bueno, ese es uno de los que nosotros hemos hecho con algún cliente, que lo que nos da es la visión de la empresa desde la óptica del cliente. En todos los pasos en los que los clientes se relacionan con la compañía, que están viviendo, que sienten, que piensan, que dicen. Bueno, es algo muy visual, luego metemos indicadores donde podemos mejorar y salen los planes de acción rápidos, ¿no? Es algo muy visual que se comparte muy fácilmente por parte de toda la organización y que además, hay algo muy importante aquí, tenemos en cuenta todas las fases por las que el cliente está pasando. Si pensamos en una cirugía, todos pensamos en el acto médico de entrar del hospital, pero es que antes de eso, si es en caso de un seguro privado, tienes que llamar a pedir autorización de la técnica, no sé qué, de robótica, de no sé cuál. Y eso ya es un dolor, porque es un contact center que pueden saber más o menos esto, que además se escapa del ámbito del hospital. Oye, yo he contratado un contact center externo al que le mido por unos SLAs y unos cuantos indicadores, pero realmente están teniendo un peso enorme en la experiencia de un paciente que es mío. Es decir, que nos enfocamos mucho en la parte médica, en el acto médico, en vuestro sector, pero hay muchas otras fases importantísimas también para que la experiencia del cliente sea buena o no sea buena, ¿no? Porque las experiencias, hablamos de la experiencia del cliente. Bueno, la experiencia puede ser buena o mala. O sea, la gracia es que consigamos que sean buenas, ¿no? Tercera fase es involucrar a todos los empleados, a todo el mundo. Es decir, aquí siempre hablamos de liderazgo, de que desde arriba tiene que caer, de que la dirección tiene que estar convencida de que esto es una estrategia de negocio y, por tanto, dotarla de presupuestos, de medios, de fuerza en la compañía, de visibilidad. Pero lo básico es que seamos capaces de involucrar a todos los empleados. ¿Por qué? Porque, sobre todo, los que están cerca de los clientes tienen mucha información de los clientes, saben mucho de lo que les dicen los clientes, de lo que piensan sus clientes, incluso saben cómo resolverlo, porque conocen bien la compañía. Los empleados que están con los clientes conocen bien la compañía y las limitaciones que tiene, y conocen, por otro lado, las demandas de los clientes, de qué está pasando. A veces nos encerramos en el despacho, el departamento de no sé qué, a diseñar cómo tiene que ser un protocolo o la experiencia del cliente aquí, porque creemos que es la mejor, claro, desde nuestra óptica. Pero vamos a involucrar a todo el mundo, porque al final es la forma de que además lo hagan suyo y que luego son los que lo tienen que poner en marcha. Por tanto, contemos con todos, porque es absolutamente fundamental. La experiencia de empleado, cada vez más cuando vamos a un proyecto de experiencia de cliente, acabamos haciendo la experiencia de empleado primero. Es decir, nos llaman porque tienen un problema con clientes, pero realmente el problema lo tienen con empleados, y empezamos por ahí, ¿no? Aquí hay un par de datos, ¿no? Para no aburriros mucho, pero de dos consultoras, una británica y la otra americana. La primera nos dice que hay un 85% de correlación entre la forma en que los empleados sienten la marca y los clientes, cómo viven la marca los clientes. Claro, es normal. Es normal, si un empleado no está cómodo, no está contento, transmite eso a los clientes. Si es que la empresa son personas, es que a veces hacemos unas políticas, pero si es que las tienen que desarrollar las personas, es que nos olvidamos de eso, ¿no? Y la segunda es que solamente un 10% en Estados Unidos son más exigentes, ¿no? y un poco más negativos. Solamente un 10% de las empresas tiene definida una experiencia, o sea, tiene definida la experiencia de empleado alineada con la de cliente, ¿no? Nos ponemos a hacer planes maravillosos para los clientes y se nos olvidan los empleados. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para nada. Si no están alineadas, no van a la vez. Es decir, que aquí tenemos que, lógicamente, ser capaces de alinearlas, ¿no? El otro día nos ocurría una colega muy cercana que estaba ingresada en un hospital y nada, no podía comer en la cama porque no estaba cómoda por la cicatriz. En la silla que tenía en la habitación tampoco, porque tenía que poner varios almohadones para estar lo suficientemente recta. Y el almohadón se cae, en fin, no estás bien ahí, ¿no? Y entonces la llevó un celador y la llevó una persona hacia hacer unas pruebas en una silla de ruedas y dijo, y anda, pues esto es comodísimo, estoy mucho más recta, ¿te importaría dejarme la silla de ruedas para comer en la habitación? Y claro, el celador dice, pues es que esto no depende de mí, pero es que mi única función es que estéis cómodos los pacientes. Entonces, por supuesto, quédate con la silla y yo ya veré luego cómo lo explico o cómo busco otra. Es decir, el famoso empowerment que es un palabra feísimo, pero
que las personas que estén en contacto con los clientes tengan capacidad para romper protocolos y para en ese momento estar alineada la estrategia, la de clientes, con la de empleados. Y sí, yo me lo salto y esto es para ti, porque esta es tu comodidad. Os digo que esto es mucho más sencillo a veces de lo que lo queremos hacer. La cuarta fase y básica, y donde se quiebra el 90% de las empresas, porque hasta aquí casi todos han hecho algo, es la fase de actuación, de ponerlo, y se quiebra por no sé por qué, pero probablemente porque sea una estrategia de largo plazo, no es una estrategia que al mes podamos ver el retorno. Y se quiebra porque llega al comité, porque ahí entonces baja, bueno, sí, hacerlo, pero sin presupuesto, bueno, vamos a hacer solamente una prueba, un piloto en no sé dónde. Es decir, aquí se rompe en la mayoría de las ocasiones. Y esta es la fase fundamental, ¿no? Si hubiera estado muy bien que el doctor Sam Chambers se hubiera dado cuenta de todo esto, pero no hubiera actuado en hacer las viviendas que hizo, ¿no? Y que les facilitó a los mendigos. Es decir, que es la clave de todo, es esta capacidad de actuación. Es verdad que tampoco tenemos que ser muy negativos y no tenemos que castigarlos. Ya se están haciendo muchas cosas, ya vemos en nuestro mundo alrededor, pues primero, todas estas compañías que eran un ejemplo, no es que sean las buenas, muchas compañías en las que ya están pensando en los clientes, y en vuestro sector ya hay muchas actuaciones que vemos todos los días que están enfocadas en los clientes, ¿no? Ya sea eso, pues aquí mismo, ¿no? En esta casa hay unas habitaciones especiales que se hicieron el año pasado, se inauguraron para los niños en oncología infantil, ¿no? Además, ya se habla de cómo comunicarse entre el médico y el paciente. Además, esto es San Diego, pero les dan coches para ir al quirófano de una manera más simpática los niños que están bien. Es decir, ya se hacen actuaciones para facilitar la vida, para facilitar la experiencia, para mejorar esta experiencia de los pacientes, ¿no? Por tanto, enhorabuena, porque también hay veces que estamos todo permanentemente de que no se hace nada, de que todo es un caos y que las empresas tienen que cambiar. Pues las empresas que tenéis más tradición en todo esto, en la historia, tenéis mucho mérito porque el cambio es mucho más difícil que empezar de cero, ¿no? Hay 200 y pico, leía el otro día, 265 startups tecnológicas enfocadas en el sector de sanidad. Bueno, esas nacen desde la necesidad de los clientes, claro, eso está fantástico. El mérito tiene que transformar y ahí estáis haciéndolo, por tanto, enhorabuena. Y la sesión de hoy lo confirma, ¿no? Los premios que hay, los reconocimientos, estáis en esa línea de reconocimientos. Bueno, y los resultados. Decíamos ¿no? Veíamos en el ejemplo que obtuvo resultados, que esto es lo básico. Hay 1000 maneras de medir la opinión de los clientes. Por favor, no midáis con los índices de reclamaciones y tal, porque ya no dicen nada, la gente ya no reclama. Medir siempre con indicadores que nos den la opinión de los clientes, la visión. Cada sector tiene lo suyo, sus particularidades, pero por favor, hacerlo, porque es la forma de poder medir de verdad a los clientes, ¿no? Y a la compañía más bien, ¿no? La experiencia de los clientes en las compañías. Pasamos un vídeo ahora de 3 minutos solamente, en el que yo creo que es bastante gráfico y nos deja un mensaje importante. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, Ned. Hi. Sorry I kept you waiting. Good. Good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McPeter, joke. I'm not laughing. Here they go. Alan. Roger. Tony. Go. Sarah. Bigger. Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own name. Sarah. Alan. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all,
So, for the next 72 hours, you'll be allocated a particular disease. Sleep, hospital bed, eat hospital food. You give it all the appropriate tests. Tests you will one day describe. Unbelievable. You are no longer doctors, hospital patients. Good luck. Por el sonido, porque lo hemos probado 25 veces desde las 8 de la mañana, ha funcionado todas y ahora no. En cualquier caso se entiende, ¿no? Y nos deja un mensaje y un reto importantísimo, ¿no? Que es, si de verdad, o sea, no vamos a repartir ahora patas, ¿no? que sería fácil acceder a ellas, pero lo que sí vamos a hacer es lanzaros un reto. Y es el reto de si estáis dispuestos a pasar de pensar en el cliente, de pensar en el paciente, de cómo estará él, a de verdad poneros en su lugar y pensar como el cliente, ¿no? Simplemente eso, para que desde ahí, desde sus emociones, desde sus vivencias, desde su experiencia, seamos capaces de actuar y cambiar la compañía. Nada más, muchas gracias y buenos días por vosotros.